Vamos a hablar con Carolina Amoroso. Ustedes la conocen, periodista, escritora, una de las caras de TN. Y como ella misma dice, sobre todo tía de Juana y Elena. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Cómo va? Hola Carlitos, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, un placer enorme saludarlos y sí, ante todo tía de Juana y Elena, porque bueno, son mis soles y me cambiaron la vida, la percepción también del mundo y bueno, siempre los sobrinos vienen para revolucionar la familia y a mí me revolucionaron la vida, así que me gusta que me presentes así. ¡Qué lindo! Bueno, dije escritora también y tu último libro es Llorarás, historias del éxodo venezolano, pero además también condujiste junto con José Cretaz un programa que se llamó Argentina Penélope, así que te voy a dividir, ¿no?, las preguntas como en esos dos bloques y vos elegí por dónde empezamos, si querés. Así es, bueno, por donde ustedes quieran, ¿no? La verdad es que Penélope también ha sido un viaje, una especie de maestría en la argentinidad y algunos de los problemas con los que nos topamos recurrentemente, ¿no? Dale, empezamos por ahí y terminamos en Venezuela, o por lo menos en el éxodo venezolano que te toca tan de cerca. En la Argentina, ¿qué es lo que viste, Carolina? ¿Qué te llamó la atención entre esas cosas que te encontraste? Bueno, a ver, Argentina Penélope es una miniserie de documentales, fueron 4 documentales, tomamos un sector productivo por capítulo y básicamente lo que abordamos es esta tendencia que encontrábamos como denominador común del teje y desteje, ¿no? Por eso el nombre Penélope, de un país que teje y desteje su desarrollo, ¿no? De repente aparece una política que alienta el desarrollo, el despliegue de un determinado sector productivo y luego por esas urgencias, ¿no?, y esos vaivenes de la economía argentina aparece una nueva regla de juego que cambia todo y que desalienta todo ese esfuerzo que muchas veces requiere poner en marcha una empresa, un emprendimiento desde la iniciativa privada, ¿no? Los 4 sectores productivos que tomamos, bueno, en primer lugar tomamos el campo, ¿no? Eso que está, ese pilar de la matriz productiva argentina, ¿no? Y ese sector que siente un poco que a veces está como ahorcado, ¿no? Entre carga impositiva, entre, por supuesto, los avatares hasta incluso de la meteorología que hacen que bueno, que tengan que estar sujetos a muchas contingencias, pero bueno, el factor argentino que a veces no acompaña el despliegue también de talento, de innovación que hay en el campo. Muchas veces se habla de bueno, una economía que está apoyada en la exportación de materias primas, y vos eso lo sabés bien, Carlito, como una economía, digamos, tradicionalista en cuanto a sus métodos, en cuanto a sus procesos, en cuanto a la manera de escalar la producción, y en realidad lo que vemos en el campo es un empuje y un deseo de innovar permanentemente, un diálogo constante con las nuevas tecnologías y con la aplicación justamente para optimizar los recursos y para no desgastar los suelos, entre otras cosas. Entonces, hay también ciertos prejuicios que desandar, ¿no? Pero claro, quienes somos más citadinos, más urbanos, tenemos muchas veces un desconocimiento enorme de ese pilar de nuestra, como te decía, de ese pilar de nuestra matriz productiva que sufre y mucho, ¿no?, frente a los cambios constantes en las reglas del juego, que por supuesto no son únicos del campo, ¿no? Como te decía, el primer capítulo es el campo, pero el segundo capítulo de Argentina Penélope fue la economía del conocimiento, ¿no? Esta especie de Silicon Valley argentino que empieza a emerger. Argentina tiene hoy 5 empresas unicornios, ¿no? Empresas valuadas en más de $1.000 millones. Por supuesto, la nave insignia de esto, la empresa más emblemática es Mercado Libre, pero hay muchísimas y muchísimos emprendimientos, incluso muchos con impacto social, que la verdad es que sería interesante que hubiera políticas de Estado que lo acompañen, ¿no? Hay una nueva ley de economía del conocimiento, pero también costó un montón que saliera, que finalmente saliera, esperan la reglamentación, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con los tiempos de la Argentina y también las urgencias de una Argentina que quizás
le cuesta, y eso es una constante a lo largo de incluso distintas gestiones, le cuesta pensar el largo plazo. Y por supuesto, esto se plasma en el sector privado en una sensación de incertidumbre total, ¿no? Que los atraviesa. Aún así, el gen emprendedor, que dialoga muy bien con el gen argentino, se sigue desplegando, ¿no? Después nosotros abordamos también la cuestión que tiene que ver con la energía y con el sector energético, un sector tan vital Sí. para el desarrollo de cualquier país, porque por supuesto lo que pase allí derrama al resto de las industrias, y abordamos en el cuarto capítulo el sector de las telecomunicaciones, ¿no? La conectividad lo es todo, ¿no? Yo digo que digamos, pusimos como metáfora, mejor dicho, en el documental, que la conectividad es o son las autopistas del futuro, ¿no? O las autopistas del presente, lo que antes eran las autopistas o la conectividad terrestre, hoy tiene que ver con esta conectividad más intangible, que es el acceso al mundo digital. Y también en este capítulo abordamos lo que ha sucedido con la política de las líneas aéreas, ¿no? La aeronavegación comercial. Te diría que como te decía, parece que abordamos mundos muy disímiles, y así lo son, porque cada uno tiene sus particularidades, pero lo que escuchamos una y otra vez es la necesidad de estos sectores y de los referentes de estos sectores de vislumbrar una mirada, un plan a largo plazo, consensos para sostener esa misma mirada de largo plazo, y una sensación de que muchas veces están sofocados por políticas o medidas de urgencia que les traban el desarrollo que empujan con mucho esfuerzo desde la iniciativa privada, ¿no? Sí, es que muy bien elegidos los sectores, Caro, y si realmente se cumpliera esas premisas que vos estás enumerando, no seríamos Argentina Penélope, sino Argentina Potencia, porque tenemos todo para eso, pero se tienen que dar las otras condiciones. Caro, te va a hacer una pregunta ahora Lionel Paredes. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Lionel, siempre un placer saludarte, ¿cómo estás? Muchas gracias. Te quería preguntar si desde Argentina Penélope a vos se te dio la visión de poder escribir sobre tu segundo libro que viene por las empresas tecnológicas. ¿Fue ahí donde empezaste a ver el mundo tecnológico en las empresas o ya lo tenías desde hace tiempo programado? Mira, es el proyecto, este segundo proyecto editorial viene de la mano también de una persona con la que he trabajado mucho, bueno, es coordinador de producción en TN, un compañero, Juan Meiriño, que viene siguiendo con mucho interés el desarrollo de las empresas tecnológicas, y él me llamó la atención y puso el ojo para mí muy bien en la cantidad de unicornios que ha dado la Argentina, ¿no? Repito que estamos hablando en este caso de las empresas valuadas en más de $1.000 millones. Y son unicornios en tanto que parecen también en el contexto argentino figuras mitológicas o casi imposibles de creer, también por todos los vaivenes y todo lo que ha sufrido la economía argentina y todas las cuestiones más estructurales o los desajustes macroeconómicos estructurales que hacen que sea difícil planificar cualquier proyecto, ¿no? Sobre todo esos proyectos de gran escala y que han tenido una visión de arranque muy global, ¿no? Es un denominador común en los proyectos, sobre todo cuando hablamos de las empresas unicornio. Te diría que ahí terminó de cerrarme con Penélope, y a partir también de la inquietud de Juan, que había ahí hay un tren, ¿no? Un tren hacia el desarrollo y hacia la inserción en el mundo, que es una oportunidad interesantísima y única para la Argentina. Un país que, y hay que decirlo, ustedes lo saben mejor que yo porque son estudiosos de estos temas, tiene un talento y una potencia y un capital humano que se pone en evidencia en todas estas iniciativas y en muchas otras que quizás no conocemos o de las que hablamos menos, porque por supuesto siempre es muy atractivo hablar de estas grandes evaluaciones, pero hay proyectos más chicos por demás interesantes, con una visión que incluso, repito, tiene hasta impacto social, ¿no? Y aquí hablo de proyectos como el de Mateo Salvato, Háblalo, como el proyecto de Gino Tubaro, ¿no? Con la impresión de las prótesis 3D,
como el proyecto Arbusta, ¿no? Con inclusión de sectores muy vulnerables y postergados y la capacitación de gente en el mundo digital. Me parece que me gustaba o me interesaba, me motivaba mucho, me entusiasma poder contar esa Argentina que está ahí, pese a todos los avatares, buscando una salida, y una salida que incluya, ¿no? Que implique generación de empleo, que implique nuevos proyectos, que implique el talento y la creatividad puesta en juego y proyectadas al mundo, porque esa es una de las particularidades que tiene la economía del conocimiento. Se piensa globalmente, se piensa para el mundo. Bien. Caro, y hagamos el puente con Venezuela y tu libro excelente, Llorarás, historias del éxodo venezolano, porque quiero saber qué pensás de eso que se suele decir, vamos camino a Venezuela, como Argentina. Bueno, a mí, mira, yo tengo como una especie de lema personal que es no invocarás el nombre de Venezuela en vano, en el sentido de que es tal el sufrimiento, y es tal la catástrofe humanitaria, y es tal el dolor que me ha tocado conocer muy de cerca, que me parece que cuando hablamos o hacemos comparaciones, que muchas veces quedan en medio de la grieta argentina o de la conversación hiperideologizada en la Argentina, me parece que a veces habla de cierta frivolización del drama venezolano. Dicho eso, me parece que hay algunas diferencias fundamentales en la situación o el contexto en el cual se fue gestando el régimen venezolano versus el contexto argentino. Para empezar, cuando comienza la autoproclamada revolución bolivariana, y cuando comienza a gestarse el proyecto del chavismo, la verdad es que quien controlaba el Estado, quien controla el Estado, controla la nave insignia de la matriz productiva venezolana, que es la industria petrolera, ¿no? Y cuando hablo de la nave insignia, hablo de la empresa petrolera estatal que es PDVSA. Claro. En el caso argentino es bien distinto, porque el pilar productivo del país no está en manos de quien gestiona el Estado. Entonces, eso me parece que es una diferencia fundamental, porque esencialmente buena parte de la explicación o el sostén de ese proyecto político fue el dinero, fueron las arcas del Estado, arcas millonarias. Entonces ahí hay una diferencia para mí fundamental que hay que entender para saber que ya ahí la condición de base fue muy distinta. Dicho eso, yo veo con mucha preocupación que todavía hoy haya referentes políticos en la Argentina que tengan una mirada reivindicatoria de lo que ha sido el chavismo, porque el saldo está a la vista de todos nosotros, ¿no? El saldo de eso es una diáspora, un éxodo de desplazados, ¿no? De migrantes forzados. Es importante utilizar esa categoría porque eso es lo que son los migrantes venezolanos desplazados, y el saldo de eso está dentro de Venezuela, porque hablamos mucho de la diáspora, pero dentro de Venezuela la verdad es que la situación del ciudadano de pie es calamitosa, en tanto que tienen que estar reducidos en muchísimos casos, en una inmensa mayoría, a la supervivencia. Y eso genera un daño muy profundo en la vida de las personas y en el tejido social, ¿no? Sí, realmente es tristísimo. Bueno, lo del éxodo lo retrataste muy bien, Carolina, pero nos quedamos con tu reflexión, que es muy buena esa: no usarás el nombre de Venezuela en vano, porque es verdad, se lo usa mucho a un fin que es solo comparativo, y bueno, muchas veces hay un gran sufrimiento atrás de eso. Caro, muchísimas gracias, siempre es un gusto hablar con vos. Siempre es un gusto hablar con ustedes, con amigos y colegas que admiro muchísimo, así que para mí es un privilegio. Muchísimas gracias por el espacio. Un beso grande. Fue Carolina Amoroso, escritora, periodista, una de las caras visibles de TN.